Corría el año 1999. Estaba en Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago. Y en una historia que conté por ahí para la revista Soho, edición 52, los interesados pueden buscarla, terminé contactando en Puerto España y terminé viviendo en Puerto España durante varios días con quien era el encargado de negocios de Colombia en Trinidad y Tobago. Nada más y nada menos que el maestro Manuel Zapata Olivella. Casi nada. Casi nada. Autor de Changó el Gran Putas, entre otras cosas. Y uno de los estudiosos más grandes de Colombia en materia de presencia afro en el territorio colombiano. ¿Por qué terminé allí? Porque se estaba llevando a cabo el concurso de Miss Universo. La reina de Colombia para esa oportunidad era Marianela Maal Pacini. En algún momento con el maestro Manuel Zapata Olivella nos pusimos a oír música. Y yo le dije que una de las canciones que más me gustaban era precisamente esta, Lágrimas Negras, del trío Matamoros. Y el maestro, que era médico además, el doctor Zapata Olivella, Con sus patillotas. y él mismo decía que lo confundían con Don King, el promotor de boxeo, ¿verdad? Uh-huh. Me dijo, ¿usted ha escuchado bien, muchacho, esa canción? Usted me acaba de contar que es boyacense. Él no tenía ni idea quién era uno, ni más faltaba, no tendría por qué saberlo, obviamente. ¿Usted no le dijo que usted no sabe quién soy yo? Casi le digo. Me dijo, escúchela bien. Y me puse a escuchar bien. Me dijo, ese uso de guitarras, usted lo puede escuchar en esta canción como en guabinas y torbellinos que escucha usted en su tierra. Guabina santanderiana. Sí. ¿Vieron el arranque? Cuando empezó yo pensé que era Claro. un pasillo, una guabina, un ritmo colombiano. Y me dijo el maestro Zapata, todo eso viene de África. Y me llamó poderosamente la atención porque le añadió un ingrediente más a lo que uno ya admiraba o apreciaba, como era esta canción del trío Matamoros. Además, retos periodísticos. Miren cosas que pasan y cómo usted tiene que resolverlas con algo de imaginación. Sí, de imaginación. Resulta que yo estaba transmitiendo Miss Universo. Y en algún momento la única manera que tuve para transmitir, la única forma de hacerlo era ¿Un teléfono? el televisor de la Embajada de Colombia en Puerto España y el maestro Manuel Zapata Olivella a un lado. Vía telefónica empecé a contar cosas que estaban ocurriendo y cómo le estaba yendo a la reina colombiana. En algún momento se conoció el fallo y la ganadora fue Botswana. Y yo dije algo no propiamente exacto, Producto de la juventud. Este país americano. Pregunto de la juventud, sí. no propiamente exacto, no propiamente riguroso, y ha saltado el maestro Zapata. No, chico, ¿qué estás diciendo? No. Botswana no es eso que tú estás diciendo, no. Yo me puse muy rojo, muy vergüenza, muy claro. achantado, y estaba yo al aire, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Lo entrevisté? Yo le pongo el micrófono. Le dije, pues, Venga. señoras y señores oyentes de RCN, ¿Quién tengo acá? tengo el honor de compartir micrófono con el maestro Claro. Manuel Zapata Olivella, que nos va a hablar de la etnia bantú, a la que pertenece la reina Que universal de la belleza que acaba de ganar. Hicimos una transmisión de un reinado con Manuel No. Zapata Olivella. Ah, Hágame el favor, el lujo. Ah, no, pero eso ya Él y yo, en calzoncillos. No, pero Bueno, sin Puerto, intimidades, sin intimidades. Hermano, ese calor. En Puerto Oiga. España, es más, mire, allá llegó un colombiano poeta llamado Eudes Asprilla. Asprilla. Llegó al mismo sitio y el maestro nos asignó tareas. Dijo, ¿usted quiere quedarse a vivir acá estos días? Claro, maestro, listo. Usted se encarga de la pepa mía para la atención. Ajá. Y a Eudes Asprilla le dijo, y usted encárguese del tridente para que todos los días mi afro esté reluciente y puesto. El trinche. El trinche, correcto. Sí, el trinche. Bueno, muy bien. Por eso traje
esta canción, Lágrimas Negras del trío Matamoros, que además me sirve para saludar a un muy reputado historiador del que hicimos mención esta mañana, Así es. cuando leímos los trinos relacionados con la Navidad Negra de Pasto, ¿verdad? Con lo que pasó en hechos bastante controvertidos que pusieron en contra de Bolívar al pueblo pastuso, al pueblo nariñense. Pero en esta oportunidad, la llamada al doctor de Ávila, doctor en historia de la Universidad de Conérico y profesor de la Universidad de Cartagena, tiene otro motivo. Es más, yo diría que podríamos conversar con él muchas veces porque hay tantas cosas para aprender y para hablar. Y es que el año 2023 terminó con esa, entre comillas, preocupación por parte de algunas personas por la presencia de migrantes africanos en Bogotá. Tanto que se habló de el tapón del Dorado, como lo tituló El Espectador. Sí. El tapón del Dorado, que aquí elogiamos ese titular. Y alguien por allá de cerebro un poquito reducido llegó a insinuar que ahí estaba esa nueva invasión africana, que mejor dicho nos iban a traer hasta el ébola. ¿Vieron por ahí? No. Eso se llama tener un arroz en la cabeza, más o menos. Y además, Un maní, más o menos. Un maní es muy grande. Un arroz. Un arroz le queda mejor. Sí. Muy bien. Y encontré, fíjense cómo es que se buscan los temas, un trino que me llamó poderosamente la atención, que dice lo siguiente: en 1922, Miguel Jiménez López, ministro de gobierno del presidente conservador Pedro Nel Ospina, decía estar preocupado por la posibilidad de que personas negras emigraran a Colombia y pedía vetar su ingreso. Esas palabras motivaron incluso la creación de la Ley 114 de 1922. Y, a renglón seguido, dice el autor de ese trino: en aras de velar por el mejoramiento étnico del país, la ley le pedía a las autoridades migratorias impedir el ingreso de elementos que por sus condiciones étnicas, orgánicas o sociales sean inconvenientes para la nacionalidad y para el mejor desarrollo de la raza. ¿Ah? O sea, lo que vivimos el año pasado, las mismas cosas de hace un siglo se dijeron de otra manera en el 2023. Pues localizamos al autor del trino, al doctor Orlando de Ávila Pertús, y está con nosotros aquí en Radio Red. Bienvenido, profesor, un gusto saludarlo. Buenos días, Juan Manuel, y buenos días al resto de la mesa. Bueno, profesor, ¿cómo así que existió una ley de esa naturaleza? Una ley que buscaba impedir el ingreso de afros a territorio colombiano, de personas negras a territorio nacional. Bueno, efectivamente existió esta ley en 1922, fue una ley por supuesto emitida por el Congreso, pero fue abiertamente respaldada por el médico Miguel Jiménez López, que oficiaba en ese entonces como ministro de gobierno, como ya tú bien lo has comentado, del presidente conservador Pedro Nel Ospina. Y aunque la ley no hacía mención explícitamente de prohibirle el ingreso a personas negras o a personas provenientes de África, sí decía muy claramente que se debían tener en cuenta las condiciones personales y raciales o los elementos de civilización y progreso, estoy acá citando la ley, para definir qué persona podía o no entrar al país. Y obviamente algunas personas hicieron uso de esta normativa, evidentemente racista en el contexto histórico, para impedirle la entrada o condicionar la entrada a personas africanas o afrodescendientes, como efectivamente pasó cuando la ley entró en vigor, por ejemplo, acá en el puerto de la ciudad de Cartagena, donde el médico de sanidad y de higiene del puerto de la ciudad le impidió el ingreso a unos trabajadores provenientes de Jamaica precisamente en 1923. Así que la ley existió y fue aplicada en todo el territorio nacional, particularmente en los puertos del país. ¿Durante cuánto tiempo estuvo en vigor esta ley, doctor de Ávila?
No sabría decirle exactamente durante cuánto tiempo estuvo en vigor la ley. Lo que hay que decir es que no fue la única ley en este sentido. Por el contrario, este fue un periodo de la historia colombiana, de la historia universal, si se quiere, donde existieron leyes que estaban pensadas precisamente para limitar cierto tipo de flujos migratorios. Desde finales del siglo XIX hay una ley, por ejemplo, que es la Ley 72 de 1887, promulgada en los años de la regeneración del presidente Rafael Núñez, que explícitamente decía que se prohibía, abro comillas, la importación de chinos al territorio nacional. Y era exactamente la misma preocupación. La preocupación de que la inmigración de cierto grupo de personas podía de alguna manera contribuir a la degeneración de las razas, que era un concepto que existía en ese entonces, y era de que el contacto entre los colombianos y cierto tipo de grupos raciales iba a terminar generando una afectación de la calidad de la raza colombiana. Entonces, no es la única ley, sino porque por el contrario, hubo toda una serie de leyes durante estos años pensadas para limitar estos flujos migratorios. Ahora, llama la atención el hecho de que en esa época, 1922, ojo al dato, 1922, el racismo parecía tener una fundamentación científica, ¿verdad? Hay un libro cuya portada usted adjunta en su cuenta, titulado Nuestras razas decaen, algunos signos de degeneración colectiva en Colombia y en los países similares, de Miguel Jiménez López, ex profesor de psiquiatría de la Facultad de Medicina de Bogotá. Y en Europa ya andaban en lo mismo, ¿no? No solo andaban con los negros hace rato, sino también con los judíos. 1922, recordemos que fue la década del ascenso del nazismo, aupado precisamente por una supuesta superioridad racial y una inferioridad racial en consecuencia de los judíos. Pero había libros que supuestamente fundamentaban científicamente esas opiniones, ¿no? Sí, y es que precisamente este periodo es el que conocemos como el periodo del racismo científico, porque el racismo tenía un fundamentamiento o una fundación científica. Hoy, por supuesto, sabemos que todos estos postulados no son ciertos, carecen de total rigurosidad científica, pero en ese entonces eran el pensamiento normativo, era el pensamiento sobre el cual existía un relativo consenso en la comunidad académica, y tenemos un personaje en Colombia que es el doctor Miguel Jiménez López, que era un defensor acérrimo de estos postulados y que por demás intentó aplicarlos, implementarlos acá en el territorio colombiano. Miguel Jiménez López era un médico formado en la Universidad Nacional, pero que cursó sus estudios de psiquiatría en Francia en los primeros años del siglo XX. Y allá en Francia entró en contacto con todas estas teorías de racismo científico que venían galopando desde el siglo XIX, y eso de alguna manera orientó su pensamiento y orientó su manera de concebir lo que él creía era el problema de la raza colombiana, la degeneración de la raza colombiana. Y él básicamente lo que creía es que había una serie de condicionamientos biológicos que llevaba a que cierto grupo de personas fueran inferiores. Era una apropiación de todo este pensamiento, el darwinismo social, que creía que se podían aplicar los principios evolucionistas del darwinismo al entorno social y a la clasificación de los grupos humanos. Y eso es lo que lo lleva a él, ya convertido en ministro de gobierno en 1922, a apoyar estas restricciones en materia migratoria, porque él creía genuinamente que la migración de cierto tipo de grupos humanos al país, fueran africanos, o fueran chinos o japoneses, de alguna manera iba a contaminar, entre comillas, la raza colombiana. Estas medidas migratorias, contra la migración y restrictivas y demás, ¿sí frenaron, no sabe usted, ese flujo migratorio? ¿Lo lograron frenar en algo, disminuir o no sirvieron? Sí, efectivamente sí lograron crear ciertas restricciones. Hay que decir que Colombia no fue uno de los países receptores de grandes corrientes migratorias. Creo que no lo fue sino hasta hace un par de décadas con toda la crisis migratoria venezolana.
pero en Colombia sí recibimos algunos migrantes, sobre todo provenientes de lo que antiguamente era el Imperio Turco Otomano. Estamos hablando de inmigrantes árabes provenientes de Siria, Líbano y Palestina, y a ellos se les aplicaron restricciones para su ingreso. No obstante, esto no fue impedimento para que ingresaran miles de ellos al país, pero sí fueron objeto de mucha discriminación, toda una discriminación que por demás estaba fundamentada precisamente en estos idearios del racismo científico. También la ley fue aplicada para prevenir el ingreso de población de origen africano, afrodescendiente, proveniente de distintas islas del Caribe, que durante una buena parte del siglo XIX y siglo XX enviaron miles de trabajadores a distintos lugares de Centroamérica y Suramérica. Pues Colombia, de alguna manera, le vetó el ingreso a estos grupos con el ánimo de, precisamente, entre comillas, de preservar la calidad de la raza colombiana. Y ya en los años 30, por demás, otras leyes en ese sentido también impidieron que los judíos encontraran refugio en Colombia durante los tiempos del ascenso de la Alemania nazi. Con Luis López de Mesa como protagonista, ¿verdad? Efectivamente, con Luis López de Mesa, que es otro intelectual de las primeras décadas del siglo XX y que también era un creyente, ¿verdad?, de muchos de estos postulados del racismo científico. Él, en lo particular, cuando fue ministro durante la época de la hegemonía liberal, también expresó abiertamente sus reservas en contra de la inmigración de personas judías. Bueno, en varios libros, incluso en una investigación de Alberto Donadío, gran periodista e investigador, creo que eso está en el libro Colombia Nazi, aparecen consignados documentos de cómo cuando ya estaba en pleno la persecución contra los judíos en Europa, muchos judíos intentaron llegar a Colombia, huyendo por supuesto del nazismo, y por decisiones de Luis López de Mesa no pudieron ingresar. Eso fue claro y fue contundente. Sí, lastimosamente es así. Por demás, sabemos, gracias a investigaciones realizadas en la materia, que existían restricciones hechas por el Ministerio de, lo que hoy sería el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller, donde le solicitaban a los representantes diplomáticos en Alemania no emitir visas para los judíos. Correcto. Para evitar precisamente que llegaran al territorio colombiano. Eso está perfectamente documentado. Así que Colombia fue partícipe de ese cierre de fronteras a estos refugiados judíos que estaban buscando pues asilo en cualquier lugar donde se les recibiera, huyendo precisamente de la persecución por parte de los nazis, aun cuando ya estaba claro el riesgo al cual se estaban enfrentando estas personas. Ahora, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es la vida? Doctor Orlando de Ávila Pertús, doctor en Historia de la Universidad de Conérico y profesor de la Universidad de Cartagena. Y hasta hace unas semanas estábamos prácticamente mencionando lo mismo, ¿no? Ya vienen los negros a Colombia y nos van a traer el ébola, nos van a dañar, nos van a contaminar. Increíble, ¿no? Por no estudiar la historia, por no saber de historia, por no tener el contexto de las cosas. Sí, uno puede, se hace evidente algunos elementos comunes, sobre todo en este tipo de discursos, para, digamos, de alguna manera, para mostrar lo negativo, lo aparentemente negativo de estas corrientes migratorias. No se habló, por ejemplo, de una crisis migratoria que es de carácter global, que se hace manifiesta en distintos rincones del mundo. Por el contrario, se intentó politizar el tema y, peor aún, se evidenciaron algunas coincidencias en los discursos emitidos en el 2023 y los discursos de 1923. Por ejemplo, esa naturalización del riesgo biológico que representan los africanos. Eso es muy parecido a lo que comentó Miguel Jiménez López en su momento. Esta asociación casi naturalizada entre lo africano y el ébola, cuando el ébola, por supuesto, es un problema de salud pública en algunos rincones de África, pero no se puede esencializar a todo el continente y suponer que todo el continente supone un riesgo. Entonces sí, es triste darnos cuenta de que todavía en pleno siglo XXI hay una reiteración de muchos de estos postulados o de muchas de estas asociaciones que existían a inicios del siglo XX.
Bueno, pues profesor, muchas gracias por acompañarnos, Orlando de Ávila Pertús, con estas reflexiones. Esperamos que no sea la primera vez que lo haga. Estoy siguiendo su cuenta con mucho detenimiento y hay mucho que aprender allí. Por ejemplo, sus reflexiones sobre el turismo en Cartagena, sobre cómo se debe enfrentar este drama que está viviendo Cartagena. Su historia sobre Pasto la leímos esta mañana, de manera que este es lo que popularmente se conocería como un sablazo en público para que en futuro nos regale, nos aporte algo de su conocimiento. ¿Le parece? Por supuesto, Juan Manuel. Será un placer. Muchas gracias. Profesor Orlando de Ávila Pertús, doctor en Historia de la Universidad de Connecticut. Era la ley racista de 1922 que impedía el ingreso de personas negras a territorio colombiano. Oiga, duro eso, ¿no? Dice que Durísimo, ¿no? riesgo biológico. Sí. Dice que se prohíbe importar chinos y eso. Ujú. Pero le digo una cosa, Sí, por ahí hay gente que lo que estamos diciendo claro. piensa, Todavía lo habla creen. y sigue igual. No, Exacto. igual. ya lo creen. Y han pasado Ya lo creen. 100 años, 100 años, 100 años, ¿verdad? Y bueno, Más, porque hablaba de documentos de la época de Núñez, bueno, de 1886 y 80 y tantos. ahora, aquí hemos hablado de la cultura de la cancelación y no deberíamos promoverla, ni mucho menos, y nunca lo haremos. No. Pero se le han rendido, por ejemplo, muchos homenajes a Luis López de Mesa. Sí, señor. Sí. Hay colegios que llevan el nombre de Miguel Jiménez López. Hubo uno muy importante en Tunja que llevaba el nombre de Miguel Jiménez López. No se trata de cancelar a nadie, ni más falta, pero qué bueno que Se revisaran se esas conociera, Pero que se sí conociera. Las cosas como No, son y también. Luis ¿no? López de Mesa, no olviden que como canciller impidió la llegada de judíos Pero huyendo de la Alemania nazi.